jóvenes profesionales dominicanos, jóvenes todavía, algunos de ellos, ¿no? Sobre el tema, un tema fundamental que tiene que ver con lo que va a suceder en el año 2021. No somos, diría yo, émulos de Merlín el Mago para adivinar el futuro, pero sin lugar a dudas, el legado del año que está a punto de expirar puede sentar las bases para un razonamiento y una planificación de lo que puede ser el año siguiente. Ahora, yo quiero que resumamos un poco lo que nos deja el año 2020. Nos deja una estela de frustración, nos deja un cúmulo de decepción, nos deja un cúmulo de problemas difíciles de sortear, o nos deja diría yo, una lesión que puede sernos de mucha utilidad en el futuro para encarar problemas que sin lugar a dudas seguirán presentándose en el devenir dominicano. Señor Sontag. Yo creo que sin duda alguna, el uso de las palabras aquí, para no ser fatalista tal vez, ¿verdad? Yo diría que nos deja sin duda alguna aprendizajes o lecciones e importantes retos. El tema de los retos y hacer uso de esos aprendizajes es muy importante. Dentro de los aprendizajes positivos que no mencioné ahorita, al inicio, que quisiera mencionar, es que a pesar de que el proceso electoral, que fue muy atípico y tenso, como decía usted, don Miguel, en la sección anterior, sin duda alguna nos llevó a un cambio de administración y con ello un cambio claro en la forma de gobernar, de un gobierno un poco más mediático, digamos, o sea, con más comunicación activa con el pueblo, y que sin duda alguna se nota que todavía está en su proceso de aprendizaje. La parte buena es que este proceso electoral nos ha dejado la enseñanza de que sí ha habido ciertas mejoras en términos de institucionalidad, y un tema que lo demuestra es que, amén del cambio de administración, ha habido cierta continuidad en políticas públicas que, si de una forma u otra, fueron bandera de la administración anterior, y esta administración ha mantenido su continuidad, como es el tema de los programas Fase Quédate en Casa, bueno, toda la política económica, incluyendo la política monetaria y los programas de política fiscal, sean suspendidos o no el año siguiente. El tema que no mencioné también, si el abogado me lo permite, una de las leyes más importantes del año y que queda como uno de los legados tal vez más relevantes también, es la ley 47-20 de alianza público-privada, y que cae en un muy buen momento para apoyar la recuperación, y que la administración pasada durante mucho tiempo estuvo empujándola y promoviéndola. La promueve en febrero y se ve que también ha sido de las principales. Bueno, en el programa que tuvimos hace unas semanas, don Miguel, si recuerda, el panelista oficialista, la mayoría de los argumentos era sobre la importancia que va a tener la alianza público-privada en la reactivación de la economía, y ese aura de continuidad deja también el tema pone sobre la mesa el tema de que hemos tenido ciertas mejoras en institucionalidad. Adicionalmente a esto, creo que hay aprendizajes, como decía, en términos económicos con la resiliencia, pero hay aprendizajes fiscales muy importantes a los que tenemos que poner atención como sociedad y las autoridades como autoridad, y más ahora que nos estamos abocando a la discusión de un pacto fiscal y que no debemos permitir, una reforma, perdón, fiscal, no debemos permitir que sea solo reforma tributaria, sino que la sociedad deberíamos exigir cosas a cambio. Y creo que deberíamos traer sobre la mesa la necesidad de una ley de responsabilidad fiscal que garantice la oportunidad de hacer política contracíclica. Y en años de bonanza, a pesar de que sea necesario mantener la inversión pública en alto, poder ir creando estos superávit primarios que me permitan, sin mayores aumentos o sin aumentos de deuda muy drásticos, en años de necesidad de estímulos fiscales, que la autoridad fiscal tenga la oportunidad de aumentar el gasto. Y creo que eso es una de las cosas, adicional a, evidentemente, reestructuración del gasto público y el tema de calidad y orientación a resultados en el gasto. Creo que son de los aprendizajes que 2020 debe también dejarnos. Señor García. Bien, yo pienso que el hecho de ser el pueblo dominicano uno de los pueblos más alegres cuando se hacen todos los estudios, esa gran capacidad de resiliencia que tiene el pueblo, yo pienso que eso va a ayudar mucho a combatir este mal y que eso no se convierta en frustraciones, don Miguel.
A nosotros nos ayuda mucho el clima, esa es una realidad, nos ayuda mucho el clima y que somos una población extremadamente joven comparado con Europa. Por lo tanto, a veces la manifestación de la enfermedad no se da, se da un poco leve al ser la población tan joven. Entonces creo que al final, es como usted dice, don Miguel, esto nos va a dar aprendizaje que nos ayudarán a nosotros seguir hacia adelante, a construir un país acorde con los nuevos tiempos y superar esas debilidades que decía el doctor. Es importante que la pandemia nos las haya mostrado, la debilidad que teníamos en el sistema sanitario, en el sistema educativo, para que nosotros de una vez por todas entonces corrijamos esos problemas. Y creo que el presidente de la República, al margen de que pudiese tener enfrentamientos internos, creo que ha mostrado el interés de gobernar pactando con toda la fuerza política. Creo que él busca el consenso y eso es sumamente positivo, porque en este momento de crisis nacional se necesita superar esas cosas, esos dime y direte entre los intereses partidarios y trabajar como un solo cuerpo. Entonces creo que el presidente le ha dado mucha confianza a este gobierno, a la sociedad, porque ha empezado a combatir la corrupción. Esperemos que eso no se quede solamente ahí, sino que sea un proceso real, gradual. El tema, por ejemplo, de la eliminación de instituciones, que existen 5 y 6 instituciones para lo mismo, creo que también es un paso importante que la propia pandemia, por la necesidad de nosotros recaudar dinero o quizás de reducir el gasto, pues nos ha mostrado a lo largo del camino. Señor Ruiz, el señor García ha mencionado algo que a mí me parece una característica del pueblo dominicano, que a mí me parece que es donde reside su verdadera fortaleza, ¿no? Él ha dicho que este es un país alegre. Yo iría un poco más lejos, yo diría que este es un país alegre y feliz en el sufrimiento. Y eso es lo que hace que los dominicanos nos resulte a veces tan fácil salir de los problemas y reconocer y adaptarnos a las realidades que muchas veces nos golpean con una fortaleza verdaderamente demoledora. No sé cuál es su opinión. Sí, realmente le había planteado que estaba evaluando el pasado, no el presente. El pasado hay que evaluarlo como un cirujano, con un bisturí, y sacar todo lo malo que haya creado y bien evaluar lo bueno. Pero en el presente yo veo una sociedad mucho más despierta y un gobierno mucho más dispuesto a escuchar. Esos son una combinación de dos cosas, de dos factores que me parecen muy importantes para redefinir un futuro. Hay un gran reto, a mi parecer, que es el nivel de deuda comparado con los ingresos fiscales, que plantea un gran reto en términos de implementación de políticas públicas, de sostenibilidad. Porque hay quizás eso acelere el proceso para una reforma fiscal, ¿no? Precisamente, algo que parece negativo obliga a sentarnos y poner todos los elementos sobre la mesa. Los representantes de la sociedad y los representantes del gobierno para discutir un pacto fiscal y discutir un pacto educativo, que es fundamental y es necesario, pero también controle, que no se haga un pacto y luego sea un simple papel. Eso plantearía a este país un nuevo camino hacia el futuro de sostenibilidad, porque realmente el principal recurso de los países, la principal riqueza de las naciones no es el oro, como decían los mercantilistas, es la gente, los seres humanos, que producen, piensan, se desarrollan e innovan. Y en la medida que se invierte. Lo que nos dificulta muchas veces encontrar salida a un problema, a pesar de la coincidencia de pareceres entre las personas que discuten un tema, es que al primer desacuerdo nos levantamos de la mesa y nos vamos, nos retiramos, ¿no? Y que los agravios pesan mucho en las decisiones y en los acuerdos que resultan o se hacen fundamentales en la vida. Y yo recuerdo, por ejemplo, yo digo, bueno, los agravios que se infligieron Francia y Alemania en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial no han impedido que esos dos países sean el impulso y los ejes de la Unión Europea. Incluso hoy en día, después de una guerra como la de Vietnam, los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y Vietnam son estables y la gente lo ha reconocido. ¿Por qué no podemos nosotros trabajar en nuestras diferencias, ¿no? Yo creo que esa es la principal debilidad que yo entiendo. Yo pienso que
y la facilidad con que decimos no, Sí. no, no, cuando a veces uno requiere de una meditación o de un estudio mucho más profundo que un simple no. Tal vez una nueva actitud basada en la tolerancia y en la disposición de escuchar, por la otra parte, una capacidad y una disposición de rendir cuentas de manera transparente puede ayudar. Y yo creo que estamos viviendo las mejores circunstancias para que eso sea posible. ¿Será posible? Eso depende de la persona. Ahora, yo creo que hay algo una pregunta cuya respuesta nos va a permitir a nosotros tener esperanza o sentirnos optimistas. Bueno, decía el doctor Horner, que en paz descanse, que un pesimista no era más que un optimista bien informado. Pero eso dicen nosotros los pesimistas. pero yo pienso que de la respuesta a esa interrogante o a esa pregunta dependerá mucho de si podemos salir nosotros, cómo vamos a encarar las dificultades del futuro. Y esa pregunta es muy sencilla. ¿Existen razones para sentirnos optimistas con relación al futuro? ¿Sí o no? Señor Sontag. Yo creo que sin duda alguna sí, y sobre todo siendo un poco negativo, ¿verdad? De un mal momento, o dicen que cuando la noche es más oscura es porque está a punto de amanecer, ¿verdad? Creo que ya conocido el año, hay muy buenos augurios para el año entrante, sin duda alguna, a pesar de que hay muchos factores exógenos que decía, como decía el señor Ruiz, depende mucho de lo que pase con esos factores, lo que va a pasar. Creo que sin duda alguna, en términos económicos vamos a ir mejorando. Se ha notado una importante mejoría en los últimos meses en la actividad económica. Y creo que dejando de lado el accionar de la autoridad gubernamental, que puede evidentemente incidir en el trascender económico, creo que la economía está poco a poco despertando. Tengo un poco de temor, lo confieso, mi especialidad no son los temas sanitarios, y mucho menos epidemiológicos. Sin embargo, le he dado seguimiento y tengo algunos modelos epidemiológicos que proyectan lo que pasaría con el COVID bajo ciertos escenarios. Y tengo un poco de temor a un segundo brote local, el tema que decía el señor Ruiz sobre, no sé cómo llamarle, esa pérdida de temor que tiene la sociedad dominicana en este momento al COVID. Ya andar en la calle, ya se ha normalizado el tema del toque de queda, como que es una restricción a andar de noche y de día no pasa nada. Todo el mundo sigue haciendo su vida igual que pre-COVID hasta las 9 de la noche. Pero amén de eso, por eso creo tan importante para ser optimista la efectividad de la vacuna, porque dejando de lado el tema de la posibilidad de un segundo rebrote, creo que vamos en camino a la reactivación y hay muchas cosas buenas que sacar, como decía, de estos aprendizajes del 2020. O sea que optimista para el 21. Licenciado García. Yo pienso que sí, el optimismo de que vamos a salir bien. Yo creo que es una de las características que nos van a llevar a puerto seguro. De la grande crisis es que vienen las grandes oportunidades y creo que esta no será la excepción. Recuerden ustedes, por ejemplo, Alemania, como lo decía el doctor, de una de las grandes crisis donde un pedazo de pan costaba 86.000 marcos alemán, en poco tiempo se convierte en una de las naciones más poderosas del planeta. Entonces yo pienso que nosotros por igual, con todo eso que hemos tenido, es un gran aprendizaje para que todos nos unamos y, como decía, este gobierno hasta ahora ha dado muestra de que quiere consenso, de que quiere que las cosas sean, de que escucha mucho y que quiere hacer lo correcto por esa gran deuda social que ha habido de impunidad, de corrupción, de hacer las cosas mal. Entonces creo que tiene esa gran obligación si el presidente quiere afianzarse como un líder hegemónico, por lo menos en los próximos 8 años. Bueno, yo pienso que hay muchas razones para ser optimista. También, como una persona realista, pienso que hay riesgo, pero es una combinación muy interesante. Siempre y cuando se mantengan esos factores de una sociedad despierta y un gobierno dispuesto a escuchar. Es un gobierno nuevo que está actuando de manera que es muy favorable a la opinión pública, porque está satisfaciendo deseos y aspiraciones de transparencia y de políticas claras, políticas públicas claras, que sintonicen con la sociedad. Eso crea un ambiente que puede, de alguna forma,
reducir la desconfianza mutua. Yo recuerdo como cuando se reunieron los primeros momentos para discutir el plan, la Estrategia Nacional de Desarrollo, los planes fiscales y de electricidad, y que fue un despelote. Luego se reunieron más recientemente, creo que fue el año pasado, para el plan eléctrico, el pacto eléctrico, y no ha prosperado precisamente por la desconfianza. Pero si hay confianza, yo pienso que hay posibilidad de diálogo, y con el diálogo y la conciencia de cada parte para vigilar los cumplimientos de lo acordado y la responsabilidad de aplicarlo, yo pienso que este país puede abrirse a un nuevo futuro. No hay mucho riesgo, eso sí, pero hay un futuro que alcanzar. ¿De quién depende ese futuro? De la sociedad. De la sociedad, obviamente, de los sectores más despiertos de la sociedad, de las organizaciones sociales y de las personas más responsables del gobierno. Porque no voy a decir que son 100%. Voy a decir que estamos hablando de un gobierno que está demostrando responsabilidad. Ahora, por último, y nos quedan exactamente 3 minutos, yo quisiera que se circunscribieran cada uno a 45 segundos. La posibilidad de que salgamos, logramos resolver muchos de los problemas de la economía dependerá de nuestra capacidad para conciliar intereses, no solamente entre el gobierno y el sector privado, sino también entre los intereses políticos que lucen muy distantes. ¿Esa posibilidad existe realmente para el 2021, señor Sontag? Yo creo que, sin duda alguna, ambos lados han mostrado cierto nivel de disposición. Creo que el tema, por las tensiones propias del paso de los 100 días y el inicio de la oposición un poco más activa, digámoslo así, se ha mermado. Pero como yo decía la última vez que conversamos, don Miguel, yo creo que es un factor fundamental sin el cual no vamos a poder avanzar mucho en muchos temas, el que lleguemos a una cohesión en los intereses políticos, por lo menos mientras salgamos de la crisis. Sin duda alguna, el gobierno es el gobierno, de eso no hay ninguna duda, pero todas las fuerzas vivas de la sociedad, y no solamente partidos políticos, deben formar parte de este proceso de salida de la crisis. Y sin que alcancemos eso, se nos va a hacer mucho más difícil. Señor García. Bueno, yo pienso que el tema, la comunidad internacional tendrá una gran decisión sin lugar a dudas. O sea, el comportamiento de la pandemia en la comunidad internacional, sobre todo en las economías que inciden mucho en República Dominicana, a través de la remesa y el tema de las importaciones y exportaciones, pienso que es determinante para que nosotros podamos, porque vivimos del turismo, vivimos de la remesa. Entonces yo creo que esos son factores importantes. Si en Estados Unidos, por ejemplo, hay un rebrote, no aparece la vacuna, no hay efectividad, pienso que nosotros tenemos graves problemas. Pero si la vacuna aparece en los primeros 4 meses del año, entonces yo pienso que nosotros vamos a salir a puerto seguro, vamos a salir a buen camino, porque es que depende mucho del comportamiento internacional, el tema económico, el impacto económico en la República Dominicana. Bien, muchas gracias, señor Ruiz. 30 segundos. Sí, hay sectores, hay países que están tratando de aplicar, sálvese quien pueda, pero hay muchos países que están apostando por la colaboración internacional. Yo pienso que hay mucha posibilidad de que el próximo año sea un año más esperanzador en medio de una gran desgracia como ha sido la pandemia, de cómo salimos de ella. Tal vez el problema se reduce a una declaración que escuché una vez a un destacado dirigente empresarial extranjero. Decían que el hombre decía, bueno, nos acusan de que para nosotros el dinero lo es todo, cuando el amor es el otro 2%, ¿no? Así que esperamos que el amor y el deseo de confraternidad y de avanzar sea el 100% y no el 2% el año próximo en la República Dominicana. También ese 2% por un 100%. Exactamente. Caballeros, gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Para mí ha sido un placer enorme. Espero que se repita próximamente. Y a los amigos televidentes, gracias nuevamente por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Okay.